Agenda Naturaleza. Conoce, involúcrate, ayúdanos a un mundo mejor, más verde, sustentable, más ecológico. Seguramente si estás de vacaciones por estas fechas o si estás en tu propia ciudad, podrías comparar tu historia reciente y darte cuenta de que efectivamente se siente un poco más de calor. Si no es algo privativo o exclusivo de este año, quizás puedes generalizarlo a todos los años o a la mayoría de los años en que parece que tenemos veranos más calientes. Y hay quien dice que es una consecuencia natural del propio desenvolvimiento de las situaciones climáticas históricas, y hay quienes creemos que tiene mucho que ver también con el cambio climático y el aumento de temperatura que ya hemos provocado a raíz de la revolución industrial y los combustibles fósiles, sobre todo en los últimos 150 años. Hay un estudio muy interesante que es el que yo quisiera compartirles y que habla efectivamente de qué tanto se han calentado las principales ciudades del planeta. Este estudio está realizado por una universidad en Suiza, la Universidad EHT Zurich, y ellos han calculado los aumentos probables de temperatura dentro de 30 años en más de 500 ciudades y están tomando en cuenta las ciudades que tienen más de 1 millón de habitantes porque, bueno, es donde va a estar más del 80% de la población para aquella época. Y empiezan a hacer comparaciones que nos pueden resultar ahorita un tanto aventuradas. Por ejemplo, que Londres va a tener un clima parecido al de Barcelona si vemos las temperaturas promedio, o que Nueva York tendrá un clima similar al de Virginia Beach, o Madrid al de Marrakech. Buenos Aires y Montevideo serían muy parecidas a Sydney. La Ciudad de México tendría en promedio 4 grados más en sus temperaturas máximas en su mes más caliente, que ya la haría a la Ciudad de México pues tan caliente como León y casi como Guadalajara si vemos los promedios. Pero para Guadalajara espérense, pareciera que va a tener 4,5 grados centígrados más de temperatura, y entonces también Guadalajara sufriría ciertos cambios que no estamos nosotros acostumbrados o que no eran imaginables, vamos a decirlo así. Guadalajara tendría el clima de Lahore, que está en Pakistán. Según este estudio, 8 de cada 10 ciudades van a experimentar cambios dramáticos, y esos cambios dramáticos consisten en dos circunstancias. Lo primero es que no solo son los aumentos de temperatura, sino la cantidad y calidad de las lluvias va a ser más errática. ¿A qué me refiero con esto? A lluvias más intensas y periodos de sequía más severos. Los climas templados, que ahorita lo son, sufrirán escasez de agua y sobre todo en Europa. Por eso diríamos que España, Portugal y Francia están en ese margen donde la sequía aumentará, y de 3,5 grados puede subir 3,5 y 4,7, tanto en verano como en invierno respectivamente. Mencionan que hay dos ciudades como Yakarta en Indonesia y Kuala Lumpur en Malasia que tendrán condiciones no vistas en ninguna otra ciudad, y que eso pues son retos para la infraestructura o para decisiones políticas. Ya vemos cómo el Támesis en Londres tiene una especie de contenedores o de diques artificiales para evitar que el mar se meta al río, por así decirlo. Esto tendría que aumentar en muchas de las ciudades o deshabitar esas ciudades, cosa que es mucho más costoso y en términos de bienes raíces pareciera como incosteable. El gobierno británico, de acuerdo al Comité de Cambio Climático de Reino Unido, no está nada preparado, y eso que es el que tiene esos diques en el Támesis, para las probables repercusiones de la crisis climática, porque también en Gran Bretaña les va a pegar el calor. Los autores de este estudio también nos dicen que sus cálculos se basan en un análisis de las trayectorias de concentración representativas del panel intergubernamental del cambio climático. Están calculando las cantidades de dióxido de carbono que podrían soltarse para la atmósfera en el futuro, pero también de metano y de otros gases. Deberíamos de ser nosotros alarmistas, deberíamos de pensar en Guadalajara como una ciudad desértica o pensar en la Ciudad de México como una ciudad al estilo del Bajío mexicano, sin esos veranos frescos, por así decirlo, sin esas sierras que lo rodean. Pues
Miren, esto no es un escenario, digamos, seguro, no es una profecía que queramos que se cumpla. Es una ilustración de lo que podría pasar en el futuro, pero digamos que está todo en nuestras manos. Lo que sí dicen estos científicos es que ellos, como ven que van las cosas, el aumento para el 2050 va a ser de 2 grados y podría ser superior a 4 a fin de siglo. Cuando el deseo de tantos protocolos y tantos reuniones entre países es que a fin de siglo no subamos más de 2 grados la temperatura. Pareciera que iremos al doble. Algunos observadores dicen que este mapa, que estas predicciones tienen que ser ilustrativas, no predictivas. Y claro, no vamos a tirarnos a llorar, tendríamos que recuperar ese carbono, capturarlo, emitir menos y ser más amigables con la naturaleza. Pero si en ciudades cercanas al Ecuador van a tener un clima que no tiene precedente. Y el caso mexicano pues nos preocupa sobre todo porque México está justo entre la zona tórrida o tropical y la zona templada y va a ser de los países más perjudicados si el cambio climático no se detiene o no se mitiga. Pero seguimos acá tratando de sacar petróleo y no sacando el gas natural, que en su defecto es menos contaminante que el petróleo, y suspendiendo las licitaciones para las energías renovables o limpias. En fin, no es que ya no entienda nada, pero sí estoy un poco enojado por ese tipo de decisiones contrarias a las soluciones verdaderas. Pareciera que nos están alejando de la meta a la que queremos llegar, o que sus propias metas han sido impuestas de forma egoísta, refiriéndonos a las políticas públicas. Pues bueno, preparémonos, pero sobre todo hagamos que ese futuro predictivo no lo sea, que siempre haya sido como una amenaza y una anécdota, y a través de todo lo que comentamos en estos podcasts pues podamos mitigar e incluso disminuir, y si fuera posible eliminar todo lo que por acción humana provoca o está acelerando ese calentamiento global. Y esto fue Agenda Naturaleza. Hasta la próxima.